Bienvenidos una vez más al podcast Jefes del Dinero. Como siempre, muchas gracias por conectarte con nosotros. Tú sabes muy bien que yo te voy a estar trayendo aquí a expertos en temas específicos de finanzas o emprendedores y dueños de negocio que nos cuenten su historia, cómo alcanzaron ese éxito. Hoy vamos a estar hablando un poquito de bienes raíces y nos vamos a especializar ahí en Airbnb, que está sonando por ahí por todos lados, que todo el mundo dice invierte en esto. Pues vamos a ver cómo se hace, cuáles son los pros, cuáles son los contras, de todo un poco. Para eso, obviamente, te traigo una persona no solamente experta en el tema, sino que lo vive, ¿verdad? En carne propia. Ingeniero, empresario, inversionista. Con nosotros está Félix Rivera. Hola. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Ay, Anet, de verdad que esto es toda una experiencia. Toda una experiencia. Gracias por invitarme. Gracias a ti por decir que sí. A tu audiencia que nos ¿verdad? escuchan. ¿Cómo se dice? Porque no sé si televidente, se dice audiencia, ¿verdad? Pues yo estoy contenta de que vengas porque llevaba tiempo buscando a alguien que nos hable de este tema y me gusta que seas tú, porque lo vamos primero que nada a hablar en arroz y habichuela, segundo, sí, tú lo vives. Claro. No es que, le estoy vendiendo cursos aquí a la gente, sino que no, esto yo lo hago. Uh-huh. Y también ser bien realista en esas recomendaciones que damos, porque a veces en las redes pues todo el mundo se canta de experto y no necesariamente eso es. Así que quiero hablar un poquito de bienes raíces. Detrás de cámara me contaste bastante de cómo llegaste aquí, pero quiero que me des un resumen para que la gente tenga ese contexto. ¿Cómo tú llegas al mundo de las bienes raíces? Porque tú eres ingeniero. ¿De dónde salió eso? Bueno, pues filiando bien para atrás en el pasado. Cuando yo estudiaba en Mayagüez, yo fui becado de McNeil, que hacía Tileno en las Piedras. Y entonces uno de los ingenieros que trabaja allí, un brillante, Eufemio Martínez, él se hizo corredor de bienes raíces mientras estaba trabajando allí en McNeil, y pues él dijo que su retiro lo iba a hacer a través de los bienes raíces. Okay. Yo tendría 18, 20 años en aquel entonces. Y entonces, pues nada, yo siempre me dije a mí mismo, tú tienes que seguir los ejemplos de Eufemio algún día. Entonces, pero monté mi primer negocio, ¿verdad? Que se llamó Creative Engineering Design. Ese, pues, hacíamos inventos para la industria, pero vino el huracán George y era en el barrio Collores de Humacao, en un techo de zinc, y entonces las bambúas cayeron adentro y el techo se fue a volar y pues ese negocio pues lo cerramos y entonces empecé a trabajar como ingeniero de una empresa, ¿verdad? Director de ingeniería, y desarrollaba un producto que era un robot que se usaba para hacer sample preparation para la industria de desarrollo de drogas. Y entonces, pues, esa compañía llegó con los fondos de ciencia y tecnología que había creado el gobernador Pedro Rosselló en aquel momento. Y cuando se le acabaron los fondos, pues esa compañía cierra. Okay. Así que me veo de nuevo yo en la calle, pero pues ya tenía la experiencia de hacer inventos y cosas. Así que arranqué de nuevo mi negocio de ingeniería, que en ese momento entonces se llamó NGWorks. Y de eso, pues, hace 25 años atrás. Y en NGWorks, pues, hacemos inventos para la industria de manufactura, ¿verdad? Mis clientes son Amgen, Medtronic, y hacemos los diseños donde la gente trabaja, las mesas que suben y bajan, los diferentes fichos, los robots que sirven la pega, todo ese tipo de tecnología que se usa en el área de manufactura y manufactura avanzada. ¿Qué pasa? Pues nos ha ido muy bien en el negocio y entonces pues tenía pues, este cash, ¿verdad? Disponible en el banco, que estaba haciendo nada, ganando fracciones de interés. Y yo dije, bueno, yo creo que ya es tiempo que, recordé a Eufemio, y dije, yo creo que ya es tiempo que yo empiece a comprar los apartamentitos a la Eufemio. Y entonces, pues compré mi primer apartamento y entonces lo tenía alquilado a largo plazo, pero eso tenía como que varios, ¿verdad? Daba problemas y demás. Y aproveché la coyuntura y dije, vamos a intentar con esta cosa que se llama Airbnb, a ver cómo me va. Y entonces, pues empezamos esa primera propiedad, la pusimos en Airbnb. Y entonces, en el camino, compramos una segunda propiedad en el condado, en el condado Lagoon Village, que estaba justo al lado del Caribe Hilton, como segunda propiedad para tener como que una propiedad, un second home para mi esposa y para mí, los nenes. Y entonces, ¿qué pasa? Que de momento el espacio como que no se prestaba como que para vivir allí, era mejor, que realmente era un aparta hotel, o sea que realmente era mejor como correrlo como negocio, ¿no? Short term rental. Y entonces el administrador inicialmente lo hace él, pues yo no tenía recursos acá en San Juan, pero eventualmente digo, nada, pero ya puedo hacerlo yo. Así que entonces empecé a hacerlo yo también acá en San Juan. Y ahí pues la cosa, vino la pandemia luego. Y al venir la pandemia, pues aproveché, ¿verdad? Durante el día pues trabajaba en NGWorks haciendo face shield, de chill y toda la cosa que hacía falta para la pandemia. Hicimos respiradores automatizados y toda esa cosa, ¿verdad? En ese momento, que gracias a Dios no hicieron falta. Y entonces, pero por las noches llegaba a casa y me puse a coger entonces cursos de corredor de bienes raíces, mi esposa, mi hijo, y nos hicimos corredores de bienes raíces. En medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Así que entonces ahí le di un poco más de forma al negocio y lo llamamos Realty Works.
porque mi negocio se llama NGWorks. Pues este es el Realty Works, el otro es el trabajo de Ya ingeniero veo. y este es el trabajo de Realtor. Así que Realty Works y la otra se llama AgroWorks, ¿verdad? Pero justo un poco lo que te contaba antes, para compartirlo con tu audiencia, era que a todo esto, antes de María, ¿verdad? Pues eso fue 2018, ¿verdad? En febrero, pues yo estaba pesando 250 libras y pesaba... yo en ese momento, mi mindset de negocio era que yo quería reducir lo más posible porque como no es un negocio fácil de vender, como puede ser, qué sé yo, un colmado o una gasolinería que cualquiera lo compre y lo sigue corriendo, un negocio de ingeniería es Tiene que ser un difícil de ingeniero quien lo vender. compre. Y es difícil porque es un negocio de hacer inventos, o sea, que es complicado. Así que decía, wow, pero no quiero crecer el negocio porque al final del día, con 250 libras e hipertensión desde los 40, pues yo era un candidato a un ataque cardíaco en cualquier momento. Además, me bebía una botella de vino diaria y después que se acaba el vino empezaba con el Wow, whisky. una botella. Yo por un momento pensé una copa. Una botella es un montón. No, una botella. No, entonces yo trabajaba, o sea, yo llegaba a casa a las 9 de la noche de trabajar y a esa hora yo abría la botella de vino y me servía la primera copa. Wow. Y empezaba a cocinar porque entonces tenía un guille de chef que todavía lo tengo. Y entonces empezaba a cocinar. Compré los steaks de Costco de 2 pulgadas, que hacían subí y toda la cosa, tú sabes. Y entonces ahí me daba la segunda copa y después se me acaba esa, pues no iba a abrir otra botella de vino porque, tú sabes, se daña. Y entonces ahí pegaba con el whisky, qué sé yo. Al asunto, pues, 250 libras, hipertenso, era un ataque cardíaco very to happen. Y en un momento dado, pues, después de María, pues me miro al espejo y digo, caramba, tú vas a seguir haciendo esta misma cosa esperando resultados diferentes porque yo quería verme saludable y joven, pero Pero seguías realmente haciendo lo mismo. seguía haciendo lo mismo y estaba ya en 6'42" de pantalón, ¿eh? Entonces, pues en ese momento, pues cuando cambio, o sea, me encuentro con Fork Over Knife, que son unos videos a través de YouTube y What the Health, pues me inspiro a que realmente algo totalmente diferente a lo que yo estaba haciendo era ser vegano y dejar de beber y empezar a hacer ejercicio. Y aprendí, ¿verdad? En ese video que vi, que realmente la clave del éxito de la salud y la longevidad es a través de 5 cosas. Primero que todo, una dieta basada en plantas. Segundo, de 30 minutos de ejercicio diario. 7 a 8 horas de sueño, conexión social y vivir con propósito. Esa es la clave del examen para una vida, una longevidad saludable. Así que yo dije, bueno, pues si eso es lo que hay que hacer, pues vamos a hacerlo. Así que me hice eso fue febrero 12. Y febrero 12, ya febrero 13 yo me he hecho un CBC y lipispane para tener un benchmark, porque ingeniero al fin, la ciencia hay que probarla. Así que y empecé a caminar porque no podía hacer otra cosa, que me dolía todo, las rodillas, toda la espalda, me daban bursitis, todo inflamado, tú sabes, tremendo. Y entonces pues, empecé a caminar 15 minutos para allá y 15 minutos para acá. Y cuando sonaba el reloj a los 15 minutos de camino hacia allá, tenía que asegurarme que al menos diera un pasito mejor que ayer. Un pasito. Así que poco a poco, pues a los 30 días, pues ya tenía que poner una media yogueadita para ganarle el día anterior. Y cuando me hago el CBC y el lipispánel de nuevo, pues el azúcar estaba bajando, el colesterol a la mitad, o sea, y me sentía brutal y decía, wow, esto está súper brutal de bueno. Así que eso fue hace 8 años atrás, que sigo siendo vegano. Wow. Y entonces de ahí, pues a eso, a atleta, triatleta, he hecho 10 Ironman, 5 maratones. Y de verdad disfrutándome la vida de una forma diferente porque cambió mi mindset. Y eso mismo me llevó entonces a decir, bueno, tú vas a estar 50 años más aquí, ¿ok? No puedo aburrirme, así que el ADD mío me dijo, ¿qué vas a hacer? Y entonces pues ahí fue el tema de, ¿verdad? Sacar la licencia de corredor y empezar con el tema de Realty Works. Y en Realty Works entonces empezamos a comprar propiedades y a desarrollar equipos porque, ¿verdad? Obviamente la experiencia de los negocios de todos estos años, ¿verdad? Son 25 años ya con NGWorks y Realty Works tiene 5 o 6 años ya. Pues entonces, pues ya uno sabe cómo es la dinámica, ¿no? O sea, que realmente las cosas para crecerlas tienes que crecerlas con gente, ¿no? Con equipo. Así que fue desarrollando, ¿verdad? Realty Cleaning, que es la unidad entonces debajo de Realty Works, que se encarga de las partes de la limpieza. Y Realty Builders, que son entonces el equipo que renueva las propiedades. ¡Wow! Y entonces, Brutal. pues, lo que hacíamos entonces es que comprábamos propiedades ¿sabes? A precio de pescado bombado. Porque aprovechaste, me estabas diciendo detrás de cámara que aprovechaste la caída del mercado cuando pasó el COVID, ¿verdad? Sí, la caída del mercado, ¿verdad? En ese momento las casas, la gente las tiró, ¿verdad? Los precios del real estate bajó un montón. Ajá. Eso ya aproveché, ¿verdad? Mi catálogo era de show.
Y yo veía, Estabas todos los días scrolleando en The Show. que había por ahí, ¿verdad? Esa está buena, ok, está cerca de aquí, ok, vamos a verla. Y la iba a ver, le hacía una oferta, si me decían que sí, pues esa la compraba. Si me decían que no, pues esperaba 2 o 3 meses más y después me iba a decir que sí. Y entonces, pues así pues terminé comprando varias propiedades en la ciudad y las ponía en remojo porque no podía trabajar a todas a la vez, así que Claro. pagaba el crimen y toda la cosa. Y entonces, ¿verdad? Pues el cash me daba hasta cierta cantidad, pero cuando vi las oportunidades buenas acá en San Juan, pues esa tuve que financiarla. Porque inicialmente el préstamo con Home lo compré como con hipoteca, ¿no? Y el segundo que compró allá, pues compró otro en cash, pero después compró otro financiado, porque ya era, el precio entonces subió en el mercado y entonces pues ya no era lo mismo. Claro. Así que esas dos las tengo financiadas, pero el resto fue compras que hice cash en su momento. Y entonces pues tengo un equipo de trabajo extraordinario. Ahí tengo una mano derecha en mi negocio que se llama Yanira, que es la boss lady. Entonces ella me ayuda, ¿verdad? Ayudar y Natalie, que la parte de administración, de contabilidad y toda la cosa. Entonces ellas son mi equipo de decoración de interiores. Porque Yanira estudió en Cody, tú sabes. Oh, ya. Entonces ella le pone el estilo y la cosa. Y yo me encargo de construir y hacer toda la cosa. Y entonces ella llega y le pone bonito. Y le pone el Cody Style. Y entonces hace que los apartamentos se vean, ¿verdad? De clase mundial, bien bonito, bien organizadito. Y entonces, pues hemos ido, ¿verdad? Con esa fórmula, pues creciendo. Entonces, pues mío también el corredor, se mantiene más al día. Y entonces, pues me ayuda entonces los proyectos y vendemos algunas propiedades o apoyamos gente que está en el tema. Pero yo me enfoco más en la parte de ingeniería y los otros temas tecnológicos del negocio. Y pues como, para no aburrirme, pero también soy legislador municipal en Cagua y tú sabes, haces de todo un haces poco. de todo un poco. Así. Y una persona que, ya que tú has tenido toda esa experiencia, ¿verdad? Una persona que quiere empezar entonces desde cero invirtiendo, ¿verdad? Para comprar una propiedad y ponerla en Airbnb. ¿Cuánto dinero más o menos se necesita para lograr eso? Antes que conteste la próxima pregunta, tengo que recordarte que puedes conseguir nuestro curso La Ciencia del Dinero, donde te voy a llevar por el camino que debes recorrer para alcanzar la libertad financiera que deseas. Vamos a hablar de deudas, de ahorro y de inversión. Así que aprenderás de todas las áreas de finanzas para que puedas tomar control del dinero. Te aseguro que es el curso más completo de finanzas personales. Pasa por mi página anettespinet.com y adquiérelo. Aprovecha que está en especial. Ahora sí, seguimos. Pues mira, hay que cualificar, ¿verdad? Esa pregunta de quién es esa persona, ¿verdad? ¿Qué características entonces sí. debería, qué cosas tiene que tener organizadas en su escenario financiero para que lo pueda lograr? Sí, porque, o sea, ahora mismo el mercado, pues, obviamente la ley 2022, pues, creó un desloque, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, y después podemos tocar un poco más eso más a fondo. Pero la realidad es que, ¿verdad? Una inversión en un apartamento típicamente pues, puede rodar desde 100 hasta $300,000. Así que tener la capacidad de financiar un proyecto de esa manera es adquirir la propiedad que vas a poner en eso, ¿no? O el proyecto. O si compras una finca y quieres poner un vagón, pues los vagones andan alrededor de 30 a $60,000, ¿verdad? Más la decoración que monta, más los costos del terreno. Las cosas fundamentales, ¿verdad? Las áreas específicas que son buenas para Puerto Rico en el tema del turismo, pues son cerca de las playas, cerca de atractivos turísticos o centros donde hay muchos eventos, o sea, por ejemplo, decir Condado, San Juan, Claro. pues que hay muchos eventos, pues la gente viene a ver los eventos y te cogen una noche porque van para el Choliseo, por ejemplo. La gente que va a la playa, pues tienes ya ese atractivo turístico que es la playa. Y ahí, ¿verdad? Puerto Rico, pues gracias a este tema, pues ha abierto la puerta al resto de la montaña, ¿no? Y el centro de Puerto Rico. Y entonces hay experiencia de esparcimiento espiritual en el campo, ¿verdad? Y esas son buenas oportunidades también porque la gente quiere saber el tema del café, el tema más de conocer la música, el tema de conocer la cosa autóctona criolla de Puerto Rico. Sí, de verdad, a lo que vive un puertorriqueño. Exacto, y eso es un mercado importante. Uh-huh. Y entonces, pues, esas son áreas de oportunidad que hay, porque ya no se trata de un alojamiento, ¿verdad? Se trata de que... Una experiencia. De crear una experiencia para tu guest, ¿verdad? Huésped en español. Así que eso es parte, ¿verdad? De esa pregunta específica, ¿verdad? Así que depende el scope, ¿verdad? Porque si yo fuera a hablarle a un joven que quiera aspirar algún día a hacer esto, ¿verdad? O alguien que no tiene los recursos financieros para hacerlo, entonces ahora yo lo que les recomendaría es, pues, saca tu licencia de corredor de bienes raíces, porque eso es cuestión de estudiar y pasar los exámenes. Y entonces,
aprendes del sistema y administras propiedades. ¿Me sigue? Se monta un negocio de administración de propiedades, porque por ley en Puerto Rico, para tú ser administrador de Airbnb, tienes que tener una licencia de corredor de bienes raíces. Sí, eso es por ley. O sea, porque la ley dice, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? Si tú en lo personal no tienes que ser corredor de bienes raíces para administrar tus propiedades. Pero si tú vas a hacerlo a tercero, exacto, entonces tienes que tener licencia. Y hay mucha gente haciendo ese tipo de trabajo sin licencia, pero se corren el riesgo de que pues, le den una multa y las multas son sabrosas y correr ese riesgo de que te den la multa es también correrte el riesgo de que no te den la licencia en el futuro porque ya violaste la ley antes. ¿Okay? Así que ya tienes ya tu carácter se puso en entredicho, ¿no? Claro. Así que mi recomendación para los jóvenes y la gente que quiere estar en este negocio pero no tiene la capacidad financiera o el caudal en ahorro, pues sería, ¿verdad? Hazte corredor de bienes raíces, coge la experiencia y ves creando tu acervo, tu capital y poco a poco, eventualmente, a través de los años, pues va a lograr tener caudal para hacer las inversiones y ya tú vas a conocer el negocio y vas a saber qué funciona y qué no. Eso está brutal porque usualmente la gente se quiere tirar de pecho en un proyecto sin antes conocer de él. Y lo que estás diciendo me gusta porque no pasa solamente en bienes raíces, incluso cuando queremos emprender, muchas veces si tú trabajas en la industria antes de crear tu propio negocio, hay cosas que te van a salir mejor simplemente porque obtuviste esa experiencia. So, hay menos piedras en el camino, no empiezas desde cero, tienes un conocimiento que te va a ayudar a tener una ventaja contra los otros que no lo hicieron. Claro. So, eso, ¿verdad? Esa recomendación me encanta porque los prepara para lo que realmente quieren montar. Sí, aquí el tiempo que vivimos en estos últimos años, esto es una cosa brutal porque yo soy egresado de YouTube University. Y la gran mayoría de yo estudié en Mayagüez, pero en verdad hice bachillerato allá, pero todas las grandes cosas que he hecho, las he hecho gracias a YouTube University. Soy egresado de ahí, tengo un diploma de ahí. En casa antes mi esposa se fuera conmigo a veces porque yo no veo Netflix, yo lo que veo es YouTube para aprender, porque o sea, el ocio mío es aprender, o sea, mi diversión es aprender. Qué brutal. Así que yo tengo múltiples temas, o sea, múltiples temas. Aquí nos amanecemos y empezamos y entonces en cada uno me voy en un rabbit hole dentro de esos temas así que ahí tú aprendes mucho y yo creo que ahora mismo, ¿verdad? Es una gran oportunidad para las personas que quieren mirar el tema empresarial, pues yo creo que ese es ¿verdad? Un espacio para aprender de verdad. Sí. Otras personas que quieran realmente emprender, pues a mí me encantó, yo les recomiendo que vean el podcast que le hiciste a Georgie Pizza, que él habla de su proyecto de empresarismo, ¿verdad? Sí. Pero que realmente esto requiere, ¿verdad? Ser un empresario exitoso no es un follón. Sí. O sea, no es que te pique, es que te arda. ¿Me entiendes? Cuando en ese tema a ti te interesa tanto que tú estás dispuesto a pasar la salsa y el guayacán por ese tema. En mi caso, cuando yo empecé, yo estudié ingeniería por pasión. O sea, yo rompía los juguetes para saber qué tenían por dentro. A mí no me importaba cuánto me pagaban por ser ingeniero. ¿Me entiendes? Yo le dije a mi mamá cuando yo tenía 4 años que yo quería ser ingeniero mecánico. Porque yo trabajaba en una fábrica que se llamaba la RCA y a mí me gustaba la cosa mecánica. Y entonces ella dijo las palabras ingeniero mecánico. Y yo escuché eso como que, ¡oh! Poesía con mecánica. Eso está brutal. Y yo, mami, ya yo sé lo que quiero hacer cuando sea grande. Ingeniero mecánico. ¿Entiendes? Entonces, pues, en ese momento... Sí, que tu consejo también es como que la gente tiene que estar consciente de lo que viene detrás de ese emprendimiento. Y tú tienes que buscar que sea algo que te apasiona porque el sacrificio que vas a tener que hacer para lograrlo está cañón. Sí, mira, yo te cuento, o sea, te cuento al punto de que cuando yo empecé mi primer negocio que se llamó Creative Engineering Design, yo fui co-op de McNeil, o sea, mi expectativa en aquel momento, estaba hablando en el 1992, que vino la crisis de la 936, en ese momento, cuando yo me gradué de Mayagüez, 93, perdóname, pues yo esperaba ganarme 30,000 pesos empezando en McNeil, ¿no? Pero sin embargo, eso no se dio porque la crisis de la 936 en aquel momento, pues cogieron todas las plazas que había. Y entonces, pues nada, yo me fui a trabajar y entonces, pues yo empecé mi negocio a los 23 años. Así que, imagínate, un chamaquito yo, literal, con una cara de nene, porque yo me pegué en el ID para cualquier cosa, a hacer inventos para la gente de la industria.
Así que, pues, yo empecé, ¿verdad? Y me acuerdo un día, yo tenía mi negocito que pagaba 400 pesos de renta del edificio. Y un día estaba yo allí en mi oficina llorando porque no tenía chavos para pagar la renta. Oh, Y mami wow. que entra por allí y me ve llorando. Y yo, ay, mami. Yo, ¿qué te pasa, nene? Yo, pues, mami, que estoy aquí, no tengo chavos para pagar la renta. ¿Y cuánto es? Me dice ella, 400 pesos, mami. Y mami me dio los 400 pesos ese mes. Bendito. Así es la cosa, ¿tú me entiendes? Pero realmente... Sí, pero es un sacrificio, es Pero, un sacrificio. pero estaba haciendo algo que me apasionaba, Sí, ¿entiendes? Que vive sí. para mí. Y que todavía, ¿verdad? Todo esto vive para mí. Y yo no lo hago pensando en el dinero, porque mucho... Yo creo que un gran error es cuando la gente hace las cosas pensando solo en el dinero. Y entonces, pues esa gente siempre está pelada. Nunca logra nada porque no añaden valor, porque están pensando en para adentro, rascándose para adentro, pero no le dan un servicio bien a nadie. Por lo tanto, al no crear valor afuera, pues no regresa No va nada a para venir el adentro. valor. Ujú. Ve, yo puedo hablarte de ingeniería, por ejemplo. Pues mira, somos un sistema cerrado, ¿verdad? O sea, eso somos nosotros, los cuerpos nuestros, ¿no? Entonces, en ingeniería, ¿verdad? Tú tienes un balance, vamos a decir cosas positivas y negativas. ¿Qué pasa? Si tú sacas cosas positivas, el sistema se hace ahora negativo. Y el universo tiene que asegurar de restablecer el balance, por lo tanto, tienes que darte cosas positivas. ¿Ok? ¿Ves eso? Esto es física. Ajá. Esto es ingeniería, esto es termodinámica. Así es el universo. O sea, eso funciona así. Pero cuando tú sacas y creas valor afuera de ti, de alguna manera el universo se va a encargar de traerte el valor de vuelta. Y el dinero no es otra cosa que una forma de acumular, ¿no? Como una batería. Meter esa energía dentro de una batería y para cuando la necesites esté disponible. Pero te llega también energía y te llega ese valor de vuelta de muchas otras maneras y no necesariamente tiene nada que ver con el dinero. Qué brutal. Me Sí. encanta esa definición que acabaste de dar. Yes. Bello. Es el ingeniero en mí, tú sabes. Y lo aplicas en todo, porque hasta para tu salud lo aplicaste. Claro, claro, claro. Se nota que te apasiona. Sí, sí, sí. Háblame un poquito entonces de esas características que debería de tener una propiedad para que funcione para Airbnb, porque a veces pensamos que cualquier propiedad la podemos comprar y la pongo a rentar, pero después nos damos cuenta que no me la buquean, que... Entonces, ¿qué cositas yo tengo que estar pendiente para que eso sea un Airbnb exitoso? Sí. Yo voy a aprovechar la coyuntura de tu pregunta, Dale. ¿verdad? Para hacer una historia, Ajá. ¿verdad? Puerto Rico, en los 90, adolecía de cuartos de hotel. Así que la economía en Puerto Rico, cuando hablábamos de turismo, no representaba ni 1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y República Dominicana tenía 40,000 cuartos de hotel, ¿verdad? Que habían construido, y mucho del turismo, hablaba del turismo de la República Dominicana. Pero de Puerto Rico lo que había era más que 10,000 cuartos. Oh, ¿Okay? wow. En el 2012, cuando aparece el tema del Airbnb y demás, ¿verdad? Eso creó que mucha gente entonces cogiera estas propiedades y las convirtiera en espacios para hacer, tener huéspedes, ¿no? Así que eso creó entonces una serie de inversiones que realmente si tú miras y piensas que cada Airbnb, la inversión promedio, o sea, fuera del activo, fuera de que tengas el apartamento, tienes que amueblarlo, porque ahora no es que tú lo alquilando y el cliente va a traer los muebles y las cosas, no. Tienes que estar listo para que la gente lo que traiga sea la maleta con su ropa y la compra. Exacto. Pues entonces pues tienes que poner todo. La inversión mínima puede rondar en unos $25,000, ¿no? En promedio, en cada cuarto. Así que ahora imagínate tú que ahora mismo hay alrededor de 25,000 a 30,000 Airbnb en Puerto Rico. Cuando lo multiplicas por $25,000, pues una inversión, ¿sabes? De más de $600 millones en Puerto Rico, que se invirtió gente que puso sus chavitos a mover la economía del país, porque no se invirtió en hoteles nunca. ¿Me sigue? ¿Qué pasa? Que de ese mismo boom, pues crea entonces un efecto en la economía dominó, ¿verdad? Porque entonces está el efecto multiplicador de eso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que Airbnb vino entonces a llenar el espacio que la inversión en hotelería en Puerto Rico, por no tener la visión apropiada en su momento, pues no estaba. Así que rellenó ese espacio. ¿Qué pasa? Que eso se traduce entonces que cada inversión, cada dólar que gasta un huésped en renta en un Airbnb o un hotel, se traduce en la economía de Puerto Rico en $4 más. ¡Wow! 4 veces. Porque esa persona que paga 100 pesos por un cuarto la noche, pero fue a comer a un restaurante. Claro, hizo algún tour por ahí. Fue a un evento, fue Exacto. a un tour, alquiló un bote, ¿sabes? Entonces, cuando tú vienes a ver, ese dólar de la renta se convirtió, ¿verdad? En $4 en impacto económico, donde la comunidad donde está ese espacio creció, ¿me entiendes? Así que me recuerda un poco otro fundamento, ¿verdad? Que hay detrás de esto, que es la creación de valor compartido, ¿verdad? Michael Potter es un profesor de Harvard, y hace muchos años pues, le escribió este artículo, que es la creación del nuevo capitalismo, ¿no?
Y entonces él le llama a la creación de valor compartido. Todos lo siguen Nestlé y otras empresas bien grandes en el mundo. Y la pregunta es cómo tú logras el crecimiento, ¿verdad?, de tu empresa y en el proceso de crecer la comunidad donde tú operas. ¿Ok? Es un poco diferente a este tema avaricioso, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que cuando tú piensas desde esa medida, ¿verdad? Pues entonces podemos evitar lo que le pasó a Hawái. ¿Ves? Podemos indagar más sobre ese tema, pero en esencia, ¿verdad? Cuando tú creas entonces con esa filosofía de la creación de valor compartido, ¿verdad? Y tú como empresario entonces partes de ahí, pues tú no estás pensando solamente en el moniquiqui, con los chavos, tú sabes, sino estás pensando en cómo yo realmente suplo una necesidad que hay en la sociedad, ¿verdad? A través de mi inversión y si yo creo la diferencia y yo creo valor, la consecuencia de crear valor es que te regresa para atrás, de alguna manera. ¿Okay? Es que es consecuencia, te lo expliqué con física. Una ley, es una ley universal. Exacto. ¿Okay? So, esa es la parte importante de esto, ¿verdad? Y tercero, que para mí ¿verdad? Yo sé que todo el mundo quiere 3 cosas: salud, seguridad y prosperidad. ¿Okay? Ajá. Así que salud es función de las 5 cosas que te hablé ahorita. Ajá. De una dieta basada en planta, de 30 minutos de ejercicio diario, de dormir de 7 a 8 horas, de conexión social y vivir con propósito. ¿Ok? Right. So, la seguridad, entonces, es función, ¿verdad? De tener confianza en el espacio donde tú estás, en tus circunstancias. Y realmente esa confianza te la da tu propia percepción, lo que tú piensas sobre tu espacio. Sí, porque aunque no sea un espacio seguro, si tú lo interpretas como seguro, te sentiste seguro. Pues claro, tú sabes. Entonces, dentro de la filosofía, ¿verdad? Porque parte de este tema, ¿verdad?, que desarrollé, he ido aprendiendo del tema de filosofía estoica y demás. Pues una cosa se llama el pensamiento premeditation malorum. No es paranoia, es saber que si algo puede salir mal, pues cuáles son las cosas que tú vas a poner, ¿verdad? Para evitar que eso se convierta en tu bicho, que es una amenaza. Así que, pensando eso, pues si por ahí te están dando palos, pues tú por ahí no vas, tú vas por acá. ¿Okay? Sí, cuando miras eso, entonces, tú tienes entonces una confianza de cómo crecer la cosa. Y la prosperidad es función entonces de crear valor con el talento que tú tienes. Tú no puedes servir agua en un cántaro vacío. O sea, si el cántaro no tiene agua, tú no puedes echar nada ahí en el vaso. Por lo tanto, parte de tu talento, ¿verdad? Así que, ¿qué tú tienes para ofrecerle, para crear valor allá afuera? Así que cuando miras eso desde la óptica, entonces ahora de Airbnb, ¿verdad? Pues la importancia de la salud, ¿verdad? Porque cuando tú tienes entonces ahora el espacio, ese Airbnb, ahora piensa que estás creando salud para la persona, ¿verdad? Porque tú tienes un espacio donde tú le ofreces esparcimiento, acceso a nadar a una playa o a caminar, a hacer un hiking por el monte. O sea, estás impactando su salud porque le estás creando movimiento, ¿ok? Le crea un espacio seguro donde pueda dormir, ¿verdad? Con confianza, ¿ves? Entonces creas una experiencia auténtica porque entonces estás hablando de que esta persona vino a ver a Puerto Rico y tiene que llevarse un canto de Puerto Rico. Pues, ¿en qué se va a llevar? Pues lo folclórico, la cultura, lo que se vive aquí. ¿Entiendes? Así que cuando tú piensas eso, entonces, que de esta fórmula de prosperidad basada en la salud, seguridad y prosperidad, pues tú sabes, qué mejor que tú poder ir a un sitio donde tú te encuentres con tu salud, con tu seguridad y con tu prosperidad. ¿Qué mejor que eso? ¡Wow, mano! ¡Qué tronco de análisis para identificar! Pero piensa, o sea, pero pero tienes toda la razón. Jamás pensé que esto iba a ser la respuesta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero realmente lo que todos queremos es eso. Sí, ¿verdad? es verdad. Porque hay una cosa, eso Elon Musk es una cosa que él crea, que se llama The First Principles, ¿verdad? ¿Cómo se dice en español? Principios fundamentales, ¿verdad? Ajá, exacto. Pues, ¿qué pasa? Que tú vas a la raíz de la cosa, ¿verdad? Entonces, sobre la raíz de la cosa, del problema, eso era, tú construyes la solución. Por ejemplo, él decía, pues, ¿por qué los cohetes cuestan tan caro? Pues tiene que haber una fórmula. Entonces, es el material. Entonces, ¿por qué el material cuesta tan caro? Y sigues preguntando hasta que llega a lo esencial. Ah, pues entonces este material puede ser este otro. Pues entonces ahora puede salir más barato. ¿Ves? Así que cuando tú miras entonces, ¿qué es lo que quiere el huésped? ¿Ves? Si yo fuera a ser un huésped de un Airbnb, ¿qué es lo fundamental que yo quiero? Pero lo fundamental para un huésped es la seguridad. Que pueda cerrar los ojos y que se sienta seguro en ese espacio y dormir tranquilo. Eso es lo fundamental. Así que la seguridad es número 1. ¿Me sigue? Sí. ¿Ves? Entonces, que sea acogedor es número 2. ¿Verdad? Porque tú puedas esparcir tu espíritu, tu paz mental, tu salud, porque el sitio es acogedor. Tiene las amenidades que tú necesitas para que eso siendo acogedor, ¿verdad? Tú puedas disfrutar de ese espacio.
Y por último, pues tiene que ser auténtico. Y la autenticidad te la da cuando tú conectas la experiencia con la cultura. ¿Me sigue? Así que la pregunta es, pues, entonces, ¿cómo tú haces eso? Y Puerto Rico, ¿ok? Si vamos al tema de salud, seguridad y prosperidad, ¿ok? Ahora miras a Puerto Rico. Vamos a hacer el big picture. ¿Ok? So, ¿qué abunda en Puerto Rico? Pues happens to be que Puerto Rico es un paraíso en el medio del Caribe con una infraestructura de clase mundial. Autopistas, la luz se va de vez en cuando, pero vamos, hay planta. Tenemos internet a toda máxima velocidad, tenemos un mar precioso, tenemos montañas, tenemos bosque lluvioso, bosque seco, crear una experiencia. Cueva, montaña. O sea, es que Puerto Rico lo tiene todas las experiencias del mundo y la única cosa aquí que gracias a Dios no hay es nieve. Es verdad, gracias a Dios. Pero si quieres ver nieve, te vas para el norte. Pero mientras tanto, esa gente viene para acá, huyéndole al frío y disfrutar y meterse al agua en Puerto Rico, en bikini y en pantaloncitos cortos, en el agua y puedes nadar allí. Sí. Porque esta agua está a 78 grados. Una maravilla, esto es un paraíso. Porque ese es el primer, cuando tú miras el acervo que tenemos como talento, el país es eso. Así que, y la pregunta es, ¿qué por ciento del PIB viene por eso? Es eso. Pero realmente ahora mismo, ¿verdad? Los hoteles y toda la infraestructura antigua, ¿verdad? Que había, genera 1.7 billones de dólares. Los Airbnb, 1.7 también. Así que ahora no podemos vivir el país sin uno ni sin el otro, porque pierdes ese 1.7. Y eso es 5% del PIB del país, que tiene el talento y el potencial de convertirse en el 10%, porque cuando tú miras, ¿verdad? Como lo hace las Islas Vírgenes Británicas aquí al lado de nosotros. ¿Tú no piensas que está saturado? No. Pero si estamos en un paraíso. Me encanta la pasión con la que tú hablas. Pero mira dónde vivimos. ¿Entiendes? O sea, mira mi camiseta con los veleritos. O sea, es verdad. En USVI, ¿verdad? Y en BVI, aquí al lado de nosotros, tú quieres rentar un catamarán y hacer un charting, hay 600 alternativas. En Puerto Rico hay 10. ¿Pero qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Es verdad. ¿Qué nos pasa, Puerto Rico? Eso es lo que nos tiene aguantado. Es esta mentalidad colonial. Porque tenemos el espíritu colonizado. Ese es el problema. Pero realmente las oportunidades se sobran. Porque estamos esperando que alguien venga a rescatarnos en vez de nosotros apropiarnos de nuestra propia prosperidad. Apropiarme de la prosperidad. Bueno, eso es, ¿verdad? La soberanía alimentaria es otra cosa importante en Puerto Rico, pero totalmente viable. ¿Cuál es el modelo a seguir? La pregunta que tú quieres hacer. Pues mira, Holanda vende 100,000 millones de dólares al año en productos agrícolas y Puerto Rico cabe 5 veces en Holanda. Pues si copiamos tiza directamente lo que hacen ellos, lo mismo copiado tiza directa, pues podríamos vender exportación 20,000 millones de dólares, que significaría más del 20% del PIB de Puerto Rico. Y aquí podemos hacerle todo porque tenemos todas las tierras. Eso es caramba. No tan solo eso, ¿cuál es la amenaza de Puerto Rico? Un huracán. Pero ¿cómo lo hacen ellos? Pues es agricultura indoor. Con edificios. Así que los edificios aguantan los huracanes porque mi casa no se fue con María. Y María le pasó por el medio. ¿Me sigue? Pues entonces podemos hacer una estructura industrial, ¿verdad? Agricultura industrial, copiando el modelo, copy-paste. Lo traje aquí. Es tiempo ya. Este es el tema de Luma. Esto es una conversación estéril. ¿Me entiendes? El tema es cómo le hacemos la competencia a Luma. Pues mira, en Puerto Rico tenemos la chulería de que tenemos 5.5 peak sun hours. Que eso significa que el sol del mediodía equivale a 5 horas promedio al año. Y en un metro cuadrado, perdón el ingeniero en mí, pero en un metro cuadrado hay 1 kilowatt de luz. Así que por 5 horas hay 5, vamos a quitar el punto 5 ese. Son 5 kilovatios hora por 5 horas. O sea, son 5 kilovatios hora por una casa promedio tiene 30 metros cuadrados de techo. Una cajita de fósforo tiene eso. Así que 30 por 5 son 150 kilovatios hora que le caen en el techo de las casas en Puerto Rico. Wow. Si recuperamos un 30% de eso, son con eficiencia. Vamos a decir 30 kilovatios, eso es lo que consume una casa típica con aire acondicionado. Sí, que podemos transicionar la forma en la que ¿pero qué nos pasa a Puerto Rico? O sea, no hay que descubrir nada, es implementar lo que ya se sabe. ¿Me sigue? O sea, hay que tener la visión y ejecutar las cosas como tiene que ser. Esto es obvio. ¿Toda la vida tú has sido así de apasionado o es que el tema realmente...? No. Pero obviamente ayudó mucho a haber cambiado el estilo de vida, ¿verdad?
Porque entonces eso me pone un mindset diferente porque, ve, antes pues yo podía pensar todas estas cosas, pero no las decía porque decía, pues esto es cosa de que nadie le interesa el asunto. Pero yo, bueno, esta es cuestión de que en el mundo de los ciegos el tuerte es el rey, pero a ver si puedo enseñarle 2 o 3 cosas, ideas a la gente para que realmente vea dónde realmente está la oportunidad. Porque, por ejemplo, si en vez de hacer la ley 2022, por decirte una idea, ¿verdad? Porque la pregunta que tú me quieres hacer ahora después de esto que te acabo de decir es, Félix, tremendo, apropiarnos de nuestra comida, eso está chévere, me gusta, apropiarnos de la luz que cae, la energía que cae en los techos de nuestra casa, fabuloso, y un turismo sostenible, porque BVI no se enterró con el turismo que tiene. Exacto. ¿Me entiendes? Ellos hacen turismo sostenible. Que eso es bien importante porque el turismo puede destruir. No es matar el ambiente. ¿Okay? Esto es beneficio para todo el mundo. Es la creación de valor compartido que hablábamos ahorita. ¿Okay? So, la pregunta que tú me quieres decir, ¿cómo vamos a financiar eso, Félix? ¿Hace falta fondos federales para eso? Digo, no. Porque, ¿sabes qué? Creamos una ley de 2022. Le damos una exención contributiva a los inversionistas que vengan a Puerto Rico. Pero en vez de comprarles bienes raíces, como le pasó a Hawái, hacemos un fondo de inversión en estos proyectos específicos, de proyectos de país. Porque lo que pasa en Puerto Rico es que Puerto Rico no tiene un proyecto de país. Cuando Puerto Rico tenga un proyecto de país que se encargue de crear salud, seguridad y prosperidad, eso se va a echar para adelante. Así que coge ese dinero, ¿verdad? Y le dice, mira, inversionista, ven acá. Yo te voy a vender tantas acciones del fondo de país. Vale tanto, pues dame 100,000 pesos para acá. Pero son tuyas las acciones del proyecto. Y tú invertiste en el proyecto de energía, invertiste en el proyecto de agricultura, invertiste en el proyecto de desarrollo de turismo. Tú eres inversionista. Y tú vas a tener retorno a la inversión. Así que en vez de darte una exención 0, pues yo te doy una exención por ejemplo, digamos que tú tienes que pagar $1 millón en taxes de ordinario en Estados Unidos, taxes federales. En Puerto Rico pagas 0 porque aquí no se paga taxes federales. Por lo tanto, pues, mira, $500,000 de eso, que ya tú lo pagabas como quiera que sea, inviértelos en el fondo y el otro $500,000 te lo echas al bolsillo, a eso es lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Entonces le dimos propósito a la inversión. Pues ahora voy a invertir en los proyectos de país que le interesa al país progresar. No, y que mueven la economía, porque comprar una propiedad no hace nada, ¿verdad? Tiene un efecto dominó, pero no hace el impacto que estás hablando que le puede ayudar al crecimiento económico del país. La creación de valor compartido. Correcto. O sea, en los diferentes tipos de negocios que va a ayudar al que aquí no fuimos a hablar de economía, o sea, aquí de hablar de Airbnb nos fuimos para economía. Pero Airbnb es uno de los elementos de esta economía más grande que es Puerto Rico, porque es que el problema es que no podemos enfocarnos en una sola cosa, ¿verdad? Cuando tú piensas, ¿verdad? Cuando tú educas, pues tú tienes que llevar a todo el mundo a que tenga la imagen macro, para que vean el bosque. Después hablamos del arbolito, pero si el bosque no funciona, el arbolito no va a crecer tampoco. Porque ¿quién quiere venir a un país desastroso? O sea, tú irías, montarías un Airbnb en Haití. Exacto. ¿Me entiendes? No, ¿verdad? Exacto. Pues si Puerto Rico no funciona como país, no es un país que sea saludable, seguro y próspero, pues ¿para qué la gente va a querer venir para acá? Por más playas que tenga. Me encanta esa ecuación. ¿Me entiendes? So, yo creo que lo que tenemos que procurar es eso, ¿verdad? Y entonces nuestras experiencias que creemos en Puerto Rico, pues tú puedes crear estos espacios, porque mira, por ejemplo, turismo de centro, el agroturismo. Pues tú montas un Airbnb en tu finca, un vagón, lo que sea, y parte de lo que ayuda a financiar tu proceso agrícola es el ingreso que tienes con el Airbnb. Claro. Y eso ayuda a que realmente pues, tengamos más soberanía alimentaria. Hablando de esos ingresos, ¿cuánto sería el promedio que un Airbnb puede generar? ¿Necesitas un plan financiero que se ajuste a tus necesidades y tus metas, pero no tienes idea de cómo hacerlo? Para eso estoy yo aquí. No tienes que hacerlo solo. Puedes separar una asesoría conmigo donde nos vamos a sentar tú y yo a crear esa estrategia práctica para que puedas alcanzar la libertad financiera que deseas. Reserva tu cita en mi página, annetespinet.com. Obviamente depende de la location, ¿verdad? En San Juan, ¿verdad? Dorado, Palma, pues puede estar dándote alrededor de $150 la noche, más o menos el promedio. En otras áreas más urbanas, ¿verdad? Y a ese rate, pues estamos hablando de que al año o mensualmente, pues fueran algunos $3,000 a $4,000. En otras áreas menos, que el rate debe ser más bajito, pues de $100 y demás, de 80 a 100, más o menos. Esto te puede dejar algunos 2,000, 1,500 al mes. Y de eso, pues tienes que, ese es el revenue, ¿no? El ingreso. Entonces a eso tienes que quitarle los gastos que eso implica, ¿no? ¿Qué gastos? Menciónanos gastos, porque a veces la gente piensa que, recibí el ingreso completo para mí. No, hay unos gastos que hay que cubrir ahí. Cuando, la primera, lo que te va a pasar la cuenta va a ser el CRIM. Así que si lo compraste cash, tienes que pagar CRIM. Así que eso puede fluctuar dependiendo del municipio donde esté tu
tu Airbnb, pues vas a tener que pagar 5, de 8%, lo que sea el número, ¿verdad? De 2,000 a 3,000 pesos, no sé, dependiendo del municipio que sea. Además de eso, tienes que tener seguro. Pues los seguros se convierten en un punto bien importante. Por ejemplo, los Airbnb que yo tengo en Culebra, pues en Culebra, un seguro pues cuesta 3,000 pesos por apartamento. Pues ya tienes que dividir eso entre 12. O sea, Ya te comió un mes de revenue, básicamente. no, Ese dos, año porque eso no se renta como San Juan. Ah, bueno, exacto, ¿viste? Acuérdate que ese es de los Ahí se te 1,200, comió 1,500. Así que se comió 2 meses ahí fácilmente. Así que, ¿verdad? Tienes que añadir entonces el costo de la limpieza. El mantenimiento, porque diferente, o sea, la limpieza es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es cuando se daña un aire acondicionado o la lavadora. Un huésped te rompió algo. Un huésped rompe una cortina. O sea, se daña la cafetera, pues tienes que salir corriendo allá, ¿verdad? Así que tiene todos esos temas, ¿verdad? Que son gastos, financiación, hay una serie de gastos que son importantes. Lo importante es que al final del año, cuando tú hagas la última rayita, pues tú tengas por lo menos un net income de algunos 10% de lo que te, ¿verdad? De todo lo que te... Ah, qué buena métrica. O sea, que yo puedo identificar, o sea, lo ideal sería que del total de dinero que genera ese Airbnb, yo mínimo me quede con un 10% después de que le quito todos los gastos. Sí, pero tú eres financiera, así que tú sabes de esto. Así que cuando... porque tú sabes que hay dos opciones aquí, ¿verdad? Si yo compro acciones de Standard & Poor's 500, ¿verdad? Pues que tiene un rendimiento de 10%, pues si yo tengo 100,000 pesos, ¿dónde los que tengo que tener? Si no va a ganarme más que lo que me va a ganar haciendo nada en Standard & Poor's, ¿verdad? Es verdad, tienes toda la razón. Pues para que yo voy a sacar esos chavos de ahí para ponerlo en una casa me tiene que dar un y poco tirarme más un dolor de cabeza. que de lo que me genera el mercado. Pues tiene que darme más que lo que me dé el mes. Igual, mínimo igual, break even. Sí, al menos. Porque en mi caso, ¿verdad? Un poco lo que yo hice, ¿verdad? Es pensando también en el futuro, la equidad, ¿no? Porque una de las cosas otra ganancia que tienes cuando tienes un Airbnb que es tuyo, ¿verdad? O lo financiaste, pues tú estás creando equidad, porque pues, de aquí el valor de la propiedad se va... De aquí a 10 o 20 años, pues te mantiene, la propiedad va a subir, aunque haya inflación, pues parte de lo que se va a inflacionar también va a ser esos activos reales, ¿no? Así que esos assets, pues, son importantes. Y por eso, pues hay diferentes estrategias para quien hace este tipo de negocio, ¿verdad? Pero fundamentalmente si tú vas a hacer una inversión, hace sentido entrar en una inversión de real estate o esta cosa, o lo comparo contra el retorno a la inversión que tengo con ese dinero en el mercado de valores, por ejemplo, o en un negocio que pueda invertir. Por ejemplo, pues yo quiero invertir en food truck, por ejemplo, por decir una cosa. O alguien tiene un gimnasio y me trae la idea y yo digo, pues mira, pues sí, ¿cuánto hay que invertir? Y eso me puede generar, ¿verdad? Un restaurante que cuando yo llegue al de Cagua, pues yo quiero invertir con él. Tienen que ver ese podcast. No, el de Georgie estuvo espectacular. Y entonces, pues tú sabes que pues, tú a lo mejor pues, esa inversión pues, te va a funcionar en diferentes áreas mejor. Así que ese es el trade-off que el empresario tiene que hacer. Y obviamente, pues como te dije ahorita, o sea, o te pica o te arde. O sea, si es algo que tú quieres realmente hacer ese servicio, lo haces porque tú entiendes que tú quieres crear una cultura de servicio al huésped, pues si eso vive para ti, pues no te va a importar que te llamen a las 2 de la mañana porque el guest no pudo entrar porque llegó borracho y no se acuerda el código. Porque eso pasa, claro. ¿me entiendes? O sea, eso es un ejemplo de muchas otras cosas que pasan dentro de los Airbnb, ¿no? So, ¿vale la pena pagarle a alguien para que te ayude a manejarlo? ¿O si estás empezando es mejor manejarlo tú? Sí. ¿Cómo sería? Sí, si estás empezando y este es tu proyecto, no, manéjalo tú. Porque, para que toda la gana, ¿verdad? Ese 10% que hablamos se quede en el lado de acá. Los administradores, pues, o sea, te van a cobrar. Te cobran, de verdad. Nosotros, cuando a los clientes nuestros cobramos un 20% del revenue. Cuando administramos la propiedad completa. Pero ellos no tienen que hacer nada. Ellos lo que hacen es como haber comprado en el mercado de valores. O sea, ellos no tienen que preocuparse por nada y nuestra estrategia es que somos transparentes con el cliente. Le administramos el Airbnb, pero ellos tienen acceso a toda la data. Ellos ven los guests, ellos son co-hosts. Ya, sí. Al ser ellos co-hosts, pues ellos ven todo. No tocan nada, pero a menos que se sientan, todo, ¿verdad? Vean que no es responsive y ellos quieren meter la cuchara, pues lo pueden hacer si quieren, porque al fin de cuentas es su propiedad, ¿no? Pero nosotros nos encargamos de todo. En ese caso, pues le conviene a alguien, ¿no? Así que depende, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el inversionista ahora es un médico. Pues su negocio no es atender gente del Airbnb, pero tiene el caudal para invertirlo, pues entonces a ese le conviene una empresa como nosotros que le pueda administrar el Airbnb.
¿ves? Pero sí, que tú me dices, si tú te vas a dedicar 100% a esto, hazlo tú. Pero si esto es una inversión que tú estás haciendo para simplemente ampliar tu portfolio de inversiones o de propiedades, pues entonces ahí sí, págale a alguien, porque tu fuente principal de ingresos no es Airbnb. Exacto. Bello. Sí. Yo inicialmente pagué. Lo que pasa es que pues, en el proceso me di cuenta que me salía mejor, ¿verdad? Pues yo montar el sistema yo. Y yo lo que hice fue que monté el sistema yo. Y al principio pues trabajaba pues más de lo normal. Claro. Pero hay un punto donde, ¿verdad? Yo siempre pienso que yo lo veo como un parto, ¿ok? Hay que sufrir el dolor de parir al muchacho. Ese dolor lo tienes que chupar tú como empresario. Exacto. Una vez que ya creció la cosa a un punto donde se justifica pagar un salario a otra persona, rápidamente traer a la otra persona porque la tienes que educar. Y mientras más rápido esa persona la tengas on board y la eduques, pues ya entonces puedes mirar y pasar entonces un nuevo tiempo. En esa nueva etapa habrá otro crecimiento donde tendrá que traerla a otro, pero vas a tener que, entre tú como empresario, entrar allí a meter las manos, ¿no? Pero me pasa a mí, le pasa a Georgie, a todo el mundo, ¿no? Cuando estás creciendo un negocio, es a nivel a un punto donde tú tienes que, ¿verdad?, meter las manos. No importa la empresa. O sea, la empresa mía agrícola, AgroWorks, pero no ha sido exitosa porque yo no he podido meterme dentro de la empresa. ¿Ves? Sembré plátano, perdí los empleados, tenía 3,000 matas con racimos de plátano orgánicos porque eran cortándole el pasto sin herbicida ni pesticida, tremendos plátanos. Pero no tenía cómo venderlo, ni cómo verlo, ni cortarlo. Así que imagínate tú, yo con ingenieros allá tratando de cortar plátanos a las pick-up de negocio. Pues, realmente, pues, porque requiere un negocio, ¿verdad? Meterle las manos. Y ese, que la gente no puede ver tampoco Airbnb como un ingreso pasivo. Por lo menos a ese nivel. Cuando lo estás comenzando y lo estás desarrollando tú mismo. Exacto. A menos que le pagues a alguien, pues ahí ya podemos debatir un poco qué va a ser un ingreso pasivo, porque no eres tú el que va a hacer el trabajo. Pero esa persona tiene el caudal para hacer eso. Correcto. Para invertirle tú no tienes su dinero. Ajá. Porque tú estás cogiendo, tú dices, yo quiero diversificar mi portfolio, como mencionabas tú ahorita. Pues yo quiero entrar en bienes raíces, pero no quiero meterme en el lío. Yo quiero ese equity que crezca ahí y que genere un ingresito que me dé para pagar lo que se va a quedar el dueño con eso, porque yo no voy a pagar el crimen de él, porque la responsabilidad del crimen es de él, pero tiene que generar ingreso suficiente para pagar el crimen y otras cosas y que le sobre algo y entonces gane el equity de la propiedad, ¿ves? Y entonces pues eso, pues cuando tú sumas y restas, pues es un buen negocio, ¿ves? Y es pasivo, ¿sí lo ves? Así que depende de cuál es ese empresario, dónde está parado, o sea, si quiere ser de su estilo de vida, porque es como el deporte. ¿Okay? Voy a hacer una analogía aquí. Georgie no la hizo, la hizo también, pero anyway, yo le di conferencia a los muchachos jóvenes y demás, allá en Cagua, y una de las cosas que yo les digo es que si tú quieres realmente probar si tú vas a ser un buen empresario, enfócate en correr un 5K y entrena para un 5K. Y si tú logras la disciplina para correr un 5K, entonces tú tienes lo que hace falta para ser empresario. Sí, porque la disciplina lo es todo. La disciplina lo es todo. Tú puedes ser un genio, pero sin disciplina no llegas a ningún lado. ¿Tú sabes? Así que, y cuando tú te pones una meta y tú es capaz de luchar por ella, pero esa mañana no quieres levantarte porque no voy a entrenar, pero lo haces como quieras, entonces tú tienes disciplina y vas y corres y entrenas y después te pones la meta de 5K hacerlo en 30 minutos, porque ese es el challenge que te pusiste y lo logras, pues ya te graduaste. Pues ahora tú tienes lo que hace falta para ser empresario. Es una pruebita fácil. No cuesta nada. Es unas tenis y ponerte a correr. Si no haces el 5K, olvídate de eso. No te metas empresario. Trabaja para otro. Y no está mal. O sea, tú tienes que reconocer también que... No, eso está bien. Exacto. No todo el mundo, mira, no todo el mundo nació para ser empresario. Esto es realmente un dolor de cabeza. Esto se sufre. O sea, esto no es romántico. Es glamoroso. Lo que pasa es que, pues, la gente que tú ves exitosa hoy son gente que lo ha hecho por muchos años. Entonces se la enviaron la arepa al principio, como decimos allá en el campo mío. Tú sabes, y pasaron, yo te digo, o sea, a mí mis amigos cuando yo empecé mi negocio, que querían ir a vacilar conmigo e irnos a beber y qué sé yo qué, pues tenían que pagarme la cerveza porque yo no tenía con qué pagarla. Y yo era un ingeniero graduado, no tenía ni para pagarme una cerveza. Pero yo no cambiaba lo que estaba haciendo por nada del mundo. Porque esa era mi pasión, es lo que me gustaba. ¿Sabes? Entonces, pues eso es lo que hay que buscar. ¿Tú sabes? Eso no es para todo el mundo. No todo el mundo nace con eso. ¿Sabes? Eso hay que tener cierto nerdiness, ¿verdad?
y de verdad enfoque, disciplina, visión, y ganas de hacer las cosas. Y eso, pues, en mi caso, pues está por dentro. Sí, se te nota. Tú eres una persona bien apasionada. Se te nota. Sí, es que una cosa no lo puedo evitar. Entonces, me ha encantado sí. esta conversación que hemos tenido, de verdad. Creo que no solamente hablamos de cómo montar un Airbnb, yo creo que nos diste como que un lecture de varias áreas a la misma vez. ¿Dónde la gente puede conseguir los servicios de ustedes si están invirtiendo en esto ya y quieren que alguien maneje sus propiedades? Pues, realtyworkspr.com. Realty de real estate, works de trabajo de realtor. Realtyworks en Puerto Rico, pues pr.com. Así que realtyworkspr.com, ahí tenemos nuestro website. Servicios. Ahí están también nuestros listings de los Airbnb y demás. El catálogo de cosas que tenemos para los clientes. Y entonces la otra empresa, que es la NASA Boricua, pues es engiworks.com. Engi de engineering, ENGI, works de trabajos.com, engiworks.com. No le hablo de la fracasada de agroworks.com porque esa no. Todavía no no. Pero te comento pero de pronto, algún día será. Pero viste que al ser eres un empresario exitoso, pero también has tenido tus momentos donde no ha funcionado. Pues claro. Entonces, tengo otra parte dentro de este tema de Airbnb. Pues yo estoy creando una experiencia de Airbnb en veleros. ¿Okay? Brutal. So, parte de lo que hice fue certificarme como capitán de hacer charters. Bye. Sí. Y entonces, pues... de todo un poco. Sí, entonces tengo un catamarán, tres monohulls, para entonces convertirlos en Airbnbs. Y cuando el cliente quiera salir a pasear en ellos, pues yo lo llevo como capitán a pasear. Uno que otro sabadito, tú sabes. Pero es parte, otra vez, o sea, ¿por qué lo quiero hacer? Para divertirme con guests. ¿Me entiendes lo que te digo? No estás buscando el dinero detrás. No es el dinero. Es el valor que le estás dando, tienes toda la razón. Sí, y divertirme yo en el camino. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos llevamos de este podcast, definitivamente. Así que gracias 1.000.000, Félix, de verdad, por estar aquí. Yo creo que necesitamos una parte 2 también contigo, porque tienes mucha... Tu pasión, hay muchos temas. Sí, y tu pasión como que, primero que es contagiosa y se nota que tienes mucha sabiduría detrás. O sea, eres una persona muy inteligente que lo ha vivido también, lo ha experimentado y tienes mucho para dar. Me encantó. De verdad, gracias. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación y ahí en Caguas a la orden. Así que desde el nuevo país, centro y corazón de Puerto Rico también. Bueno, gente, ya usted sabe que vienen las instrucciones. Dale like, dale share, suscríbete al canal, comparte esto con alguien que tú sabes que le puede sacar provecho. Síguenos en las redes sociales como Annette Spinet o Jefes del Dinero y yo te veo en la próxima porque recuerda que conmigo llega tu libertad financiera.